En el capítulo internacional hay que destacar esta semana la situación dramática que se vivió cuando Corea del Norte bombardeó una isla de Corea del Sur. Todos los países advirtieron que esta escalada era peligrosísima. Bueno, aquí está Claudio Fantini para explicarlo y ponerlo en contexto. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero es, bueno, ¿por qué todavía existen dos Coreas? Corea del Norte y Corea del Sur, si ya ha terminado hace muchos años la Guerra Fría. Prácticamente en todo el mundo fueron cerrando las cicatrices que habían quedado de la Guerra Fría, menos en la península coreana, que sigue partida por la mitad. En esto hay que recordar que esa península fue ocupada por los japoneses en 1910 e inmediatamente fue anexada por Japón y estuvo perteneciendo a Japón hasta el año 1945. En el 45, en el mismo año en que pierde Hitler la Segunda Guerra Mundial, también pierden los japoneses y por eso la península coreana es liberada. Y se dio una situación muy similar a la que se había dado en Alemania. La Alemania del Tercer Reich, derrotada, quedó partida por la mitad porque el territorio que habían liberado los soviéticos, en él implantaron un Estado comunista, la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, mientras que la parte liberada por los norteamericanos fue una Alemania capitalista y perteneciente al bloque occidental. Algo similar pasó en Corea en el año 1945, cuando Japón firma la capitulación. Corea es liberada, pero al sur de Corea lo habían liberado los norteamericanos y al norte de la península lo habían liberado los soviéticos, más un guerrillero local, el líder Kim Il-sung. Por eso, en el Tratado de Yalta, al mismo tiempo que se acordó entre soviéticos y norteamericanos la división de Alemania, se acordó también la división de la península de Corea, fijaron el paralelo 38 como frontera. Entonces la parte liderada por los norteamericanos, Corea del Sur, nació como un estado capitalista con capital en Seúl y defendida por las tropas norteamericanas, y al norte del paralelo 38 con capital en Pyongyang nació Corea del Norte bajo el liderazgo de Kim Il-sung. Fue un estado comunista aliado de la Unión Soviética. Después hubo un episodio trágico que fue la guerra, claro, que es lo que explica también la situación actual. Claro. En 1950 Corea del Norte invade Corea del Sur, o sea, el ejército norcoreano traspasa el paralelo 38, se inicia una guerra en la cual una coalición occidental liderada por Estados Unidos con el general Douglas MacArthur a la cabeza libera Corea del Sur. En el 53 terminan las acciones armadas, pero nunca hubo un acuerdo de paz, solo rige un armisticio. Un armisticio es un poquito más que una tregua, pero es muchísimo menos que un acuerdo de paz. O sea, técnicamente están en guerra. Ahora, digamos, las acciones de Corea del Norte que se notan agresivas, ¿están motivadas porque hay alguna, digamos, hay alguien que ajeno a Corea del Norte que incita, digamos, a esa presencia bélica fuerte, ese armamentismo marcado? Hay quienes dicen que es China la que impulsa a Norcorea. Yo creo que no. Yo creo que China es un aliado de Corea del Norte. China le tolera demasiadas cosas a Corea del Norte. Creo que China sigue apoyando a un régimen lunático, delirante, que ha construido lo que yo llamo el totalitarismo absoluto, y en otra ocasión, con otro tiempo, podemos explicar específicamente eso. ¿Qué es el totalitarismo absoluto norcoreano? No es que China apoye ese modelo de régimen que es aborrecible y brutal, sino que teme que una descomposición veloz de ese régimen provoque una alteración sorpresiva en la península y en el sudeste asiático, que tal vez sería peor. Esa es la evaluación china, pero yo no veo que China impulse a Corea del Norte a que tenga estas acciones agresivas. Lo que verifica la historia desde el 53 a esta parte, sobre todo desde el 80, que es cuando colapsó definitivamente el modelo económico norcoreano. Cada tanto les viene alguna hambruna, algún colapso social muy grave, y los norcoreanos en esas situaciones siempre generan un pico de tensión que conduce a una mesa de negociación en la que logran que se les dé ayuda alimentaria, ayuda en combustible, o sea, logra prebendas del mundo, pero primero siempre provocan un pico de tensión. Hubo acontecimientos muy graves, ¿no? El hundimiento del barco hace poco tiempo. En el 99 hundieron los surcoreanos un barco norcoreano que había entrado en el Mar Amarillo, en aguas territoriales de Corea del Sur. Hubo
80 muertos en aquel incidente. Luego, en el 2002, fue atacado un buque surcoreano por Corea del Norte, también en el Mar Amarillo, que es donde están las islas que son muy disputadas, están en litigio la mayoría de ellas, entre ellas Yonpyong, que es la isla donde ocurrió este bombardeo. Hubo varias batallas navales, la última fue el año pasado, mejor dicho, la última fue en marzo de este año, que los norcoreanos hundieron un buque y mataron a 63 marinos de Corea del Sur. Estos picos de violencia siempre son generados por Corea del Norte, lo hacía Kim Il-sung, lo está haciendo su hijo Kim Jong-il, seguramente lo hará su nieto Kim Jong-un, que es el heredero que viene todavía. La otra razón por la que siempre se provocan estos picos de tensión es cuando empieza a hablarse de la sucesión. Cuando Kim Jong-il ocupó el lugar de su padre, la primera manifestación de poder que hizo fue ordenar ataques, ¿no? Porque de ese modo empieza a mostrarle a la cúpula militar quién empieza a ser el nuevo jefe. El Delfín empieza a posicionarse. Como ahora se habla de una nueva sucesión, ¿no? Como ahora es el hijo de Kim Jong-il el que está cercano a asumir el poder, se cree que a este ataque lo ordenó él, precisamente porque empieza a posicionarse para heredar el trono, ¿no?, de la única dinastía comunista que queda en el mundo. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Seguimos en Telenoche.